Ella es Dorotea Puente. Durante años alquiló habitaciones a personas vulnerables que llegaban en busca de ayuda. Los vecinos la veían, como ven, una abuela bondadosa, hasta que un inquilino desapareció. Los detectives buscaron en la casa y nada. Excavaron en el patio trasero y entonces apareció un hueso. Después otro y otro. Finalmente descubrieron 7 cuerpos enterrados. Dorotea Puente era conocida en el centro de Sacramento como una mujer amable, servicial y profundamente religiosa. Administraba un hogar para personas discapacitadas, ancianos e individuos solos e invisibles para el sistema. Pero en 1988, una investigación por fraude al Seguro Social encendió las alarmas. Las autoridades detectaron algo extraño. Los beneficiarios seguían cobrando cheques, aunque nadie los había visto en meses. Los pagos llegaban puntualmente a la misma dirección, la casa de Dorotea Puente. Cuando los investigadores intentaron localizar los beneficiarios, todos los caminos conducían al mismo lugar. Al ser interrogada, Dorotea aseguró que los inquilinos se habían mudado. Sin embargo, los trabajadores sociales y vecinos manifestaron sus dudas. Nadie los había visto salir ni los había despedido. El 11 de noviembre de 1988, detectives llegaron para registrar la propiedad sin imaginarse que estaban a punto de descubrir una de las escenas más horrorosas jamás vistas en esta región del país. Uno de los detectives que visitó a Dorotea notó que la tierra del patio trasero estaba removida y fue ahí que comenzaron a excavar. En Código de Investigación esta noche hemos tenido acceso a imágenes reales de ese momento. Quiero que se fijen cómo había plantas ornamentales, macetas y árboles frutales bien pequeños colocados justo encima de esas zonas donde hicieron los hallazgos. Y también quiero que esta noche escuchemos lo que el detective encontró después de una simple inspección. Miren. These items here were uncovered out of the hole that Detective Brown is currently digging in. We found an object that we're attempting to remove. ¿Cuál es el protocolo para evitar precisamente que se puedan contaminar posibles trozos de evidencia? Bueno, en primer lugar, para proteger la escena del crimen, se acordona, no dejan que entre la gente. El detective que va a buscar se pone guantes y empieza a escarbar a ver lo que encuentra. Y cuando empiezan a encontrar artículos, entonces frenan la búsqueda, van ante un fiscal, van ante un juez para pedir una orden de registro para que no se pueda perder ninguna de la evidencia luego en corte. Los detectives lograron identificar un patrón muy peculiar entre los 8 inquilinos de Dorotea que habían sido reportados como desaparecidos. Bien, eran 4 mujeres, aquí lo tenemos. Las edades oscilaban entre los 61 años y los 78. Algunas eran ancianas frágiles, algunas mujeres eran alcohólicas, pero todas tenían problemas médicos. Ahora, nos vamos a los hombres. También eran 4 hombres. En este caso tenían entre 51 y 77 años. Todos fueron reclutados en refugios y en comedores sociales. En este caso siempre repetían el mismo patrón. Eran personas solas, no tenían familia y también todos tenían problemas de salud. Y lo más importante, los 8 recibían beneficios del Seguro Social. ¿Realmente la Fiscalía qué pruebas necesita para poder vincular todas esas desapariciones con una persona solamente? Bueno, aquí lo que vemos es el lugar. Eso es lo que conectaba a todo el mundo, que estaban en el mismo lugar. Pues ¿por qué tenía esta casa que la gente entraban y no salían? Lo que lo conecta es la que lo cuida, Dorotea. ¿Pero por qué? Esa es la pregunta. Y eso es lo que uno tiene que ir averiguando cuando está buscando la evidencia y conectando todo. ¿Por qué? ¿Qué tenía Dorotea que le causaba la muerte a esta persona? Esta mujer, que como vemos aparentaba pura bondad, había estado en prisión por administrar ilegalmente un burdel, falsificando firmas y cheques. Los trabajos de excavación siguieron adelante y finalmente arrojaron grandes resultados. Escuche esto. Los detectives encontraron enterrados en el jardín de la casa de Dorotea el primer cuerpo humano.
lograron identificarlo y se dieron cuenta de que era Benjamin Fink, de 55 años. Su cuerpo desmembrado y envuelto en plástico. Con este descubrimiento, el caso cambió de rumbo. Ya no solamente era una desaparición, ahora era un homicidio. Y aún había 7 ausencias más sin resolver. Pues bien, con un cadáver en el jardín, las explicaciones ya no podían esperar. Así que Dorotea, sí, fue interrogada. Hoy, en Código de Investigación, hemos tenido acceso a su primera declaración en este caso. Miren. Dorothea, Sir, I don't know anything I'm going to about ask you right now, dear. Are there any other bodies No. in your backyard? No, sir, I didn't even know that one was there. Did Mr. McCauley put any other bodies in your backyard? Yes, yes, Mr. McCauley. Okay, and I intend to. Okay. That's why I'm asking you. Because if it has to be said, I want it said right now. Let's clear it up. Let's not get into something that maybe isn't there. I want to know. I want you to be truthful Sir, with I me. didn't even know that body was there. If I had it, I would have said, no, don't search the yard, you know. But I had nothing to hide. I don't want to go back to prison. Well, I realize that. I I'm realize an old that. lady. Ella lo negaba todo y de hecho insistía, soy una anciana. Así lo hacía durante el interrogatorio. Pero otra cosa que me llamó la atención, no sé si ustedes en casa también, de pronto introdujo un nuevo personaje, John McCauley. ¿Quién era ese hombre que mencionó el detective? Bueno, se trataba de un inquilino más en la pensión. Un hombre mayor, con problemas de alcoholismo. La policía tuvo la teoría de que quizá McCauley podría ser el asesino y Dorotea podría ser la cómplice. Pero fíjense cómo este individuo menciona que Dorotea habría estado dando medicamentos en exceso a las personas que vivían en la casa. Cuando una persona que no tiene licencia médica está administrando este tipo de medicamentos a personas vulnerables, realmente puede enfrentar consecuencias legales serias, ¿no? Sí, muy serias. Y lo que tenemos que entender aquí, no solamente sobre la medicina, cuando Dorotea tiene sus medicamentos que son bajo receta, que ella tiene para dormir o lo que sea, ella le está dando esas pastillas a los demás, que no son de ellos, son de ellas. Cada una de estas personas, los inquilinos, tenían su propio medicamento porque tenían su propio problema. Pero lo que ella hacía es mezclaba lo de ellas con los de ellos y con el alcohol. Y sabiendo que mezclando eso es un peligro, en algunos casos, si son... No, bueno, algunas pastillas, si es pastillas de 2000 y lo mezclas con alcohol, puede matar a alguien. Claro. Pues es un peligro que solamente no es destruir la droga, que es un delito, pero te pueden acusar también de un homicidio. ¿Existe algún tipo de prejuicio social que nos hace pensar que las personas mayores son incapaces de ejercer violencia o cometer algún tipo de delito? ¿Qué? Sí, definitivamente. Todos sabemos en nuestra sociedad que le tenemos respeto a los abuelitos y a las abuelitas porque se ven más frágiles, pero también es como un estereotipo, ¿verdad? Porque sabemos que sí pueden ejercer fuerza, porque algunos lo tienen en su cuerpo todavía, son virales y lo pueden hacer. Pero aquí también estamos hablando como una combinación de violencia, de diferentes tipos de violencia, porque no siempre la violencia es física. Aquí lo que estamos viendo es que ella también está usando otros métodos que lo clasificaríamos como una violencia instrumental, que ella se quiere deshacer de ellos para ella tener ese beneficio financiero. Y entonces ella está usando las pastillas. Al usar las pastillas, ella no tiene que ejercer tantas fuerzas para hacer a estas personas. Soy una ancianita, eso lo repite constantemente durante el interrogatorio, que por cierto, algo que me llama mucho la atención, tiene 59 años o tenía 59 años en ese momento. No se consideraría en este momento una anciana a una persona de 59 años, afortunadamente, pero ella sí lo utiliza constantemente como un as bajo la manga, Erika. Ella está tratando de controlar la retórica, ¿no? Claro, claro, y aquí es importante siempre entender de dónde viene. Todos estos comportamientos van a tener un lugar donde, una fuente donde surgió, un para qué lo estoy haciendo. Y ahí viene mucho la infancia. Siempre lo vemos en psicología, vemos en los antecedentes familiares, a veces desde antes de que nazcan, cómo fue el feto, todo. En este caso, esta fue una chica, una niña que fue maltratada, el padre murió, la madre murió, estuvo en un internado donde fue abuso sexual.
Luego fue con unos tíos donde ella aprendió a mentir para poder sobrevivir. Comía, tenía mucha escasez material, comía comida de la basura. Después fue rodando de la adolescencia, tuvo abusos sexuales, varios matrimonios. Ha sido una persona que ha tenido que sobrevivir bajo la mentira, bajo la manipulación, hasta un momento en el que se hace una distorsión total y una patología, una psicopatía, una mitomanía. O sea, son mentiras que te las crees para sobrevivir. Aunque ya habían encontrado un cadáver enterrado en el jardín de esta pensión en el centro de Sacramento, los detectives no tenían una causa de muerte clara ni tampoco pruebas que señalaran a un posible responsable. Mientras tanto, la casa continuaba en pleno proceso de excavación y miren, auténticamente lleno de policías. Por eso Dorotea pidió ir a un hotel para descansar y tomar sus medicamentos. Dorotea escapó de las autoridades. De inmediato, los noticieros comenzaron a publicar su fotografía y en medio de todo esto aparecieron 6 cuerpos más enterrados en el patio trasero de la pensión. 3 días después de la fuga, un hombre contacta a la policía. Dice que había conocido a Dorotea en un bar de Los Ángeles y que tenía una cita con ella al día siguiente. Afirmó que la reconoció por su imagen en los medios de comunicación. Pues con esta información podrán imaginar, Dorotea fue detenida y fue llevada de regreso a la escena de los crímenes. Mientras se preparaba la acusación formal contra ella, los detectives revisaron casos anteriores y descubrieron algo muy importante. Les cuento más. El 1 de enero del año 1986, 2 años antes, había sido hallado un cuerpo dentro de una caja abandonada cerca del río Sacramento. Su nombre era Everson Gilmoth. Y adivinen qué, era también otra persona que había vivido en la residencia de Dorotea Puente. ¿Un juez o un jurado va a encontrar que una mujer de 59 años es una anciana y se va a poder utilizar esa carta en un juicio? Es muy importante conocer que Dorotea se hacía pasar por más vieja de lo que era. Pues por eso la vemos actuando como si tuviera 80 cuando solamente tenía 59. Pero cuando estamos hablando de la defensa de un caso criminal, lo que uno tiene que defender es atacar el caso de la fiscalía. No es la edad de la persona, el sexo, el género, nada de eso tiene que ver con la defensa. Ahora, la edad sí puede ser un mitigante en el tiempo de la sentencia para decirle al juez, no le eche tanto tiempo a esta señora porque después va a morir en la cárcel, cosas así. Pero para la defensa del caso en sí, no es una defensa. Y ahora, los crímenes realmente mostraban un patrón, es decir, las víctimas tenían bastantes similitudes. Rosa, ¿estamos frente a una asesina en serie o otra tipología de crimen? Yo diría que una asesina en serie. Ella encaja la definición de lo que es un asesino en serie, específicamente que asesina a 2 o más personas en tiempos diferentes con un tiempo de enfriamiento entre cada asesino. Ahora, lo que no es muy común que ella tiene en su caso como perfil de ella es que normalmente asesinos en serie son hombres. La minoría de las personas son mujeres. Y también entonces cuando son hombres, las motivaciones de los hombres de ser asesinos en series también es un poquito más diferente. Los hombres tienen como esa motivación emocional. Y lo que quiero decir, por ejemplo, que los hombres han encontrado que tienen odio hacia su madre, hacia sus hermanas, hacia una mujer y se buscan una víctima parecida a esa figura que ellos odian. En el caso de las mujeres, cuando existen las mujeres asesinas en serie es específicamente por motivación financiera, que fue el caso de Dorotea. En la sala del tribunal, Dorotea Puente enfrentó una de las acusaciones más graves posibles: ser una asesina en serie que se ocultó tras la imagen de una anciana solidaria. Tras cada muerte, Dorotea continuaba cobrando los cheques del Seguro Social, falsificando firmas y usando el dinero para su beneficio. Se calcula que habría recibido decenas de miles de dólares de manera ilegal. La defensa, en cambio, negó que Dorotea fuera una asesina. Alegó enfermedad, edad avanzada y apuntó a otros posibles responsables. Solamente fue encontrada culpable de 3 muertes. ¿Qué pasó en el resto? Si salieron todos de la misma fosa, ¿no? Bueno, la fiscalía la acusó de todas, pero como tenemos que recordarnos, en un caso criminal, el jurado tiene que ser unánimes en su decisión. Y aquí en 3 de las muertes fueron unánimes, en los demás
había un solo miembro de jurado que no estaba convencido que ella fuera culpable. No he hablado con ese señor personalmente. Lo único que me puede venir a la mente que es posible es que los demás estaban tan descompuestos que no podían hacer el análisis de la toxicología para ver si fue de la misma manera que murieron los otros. Dorotea Puente fue condenada en 1993 por 3 cargos de asesinato en primer grado. El jurado la declaró culpable y el juez le impuso la condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Permaneció en la prisión femenina más grande de California, donde vivió completamente aislada. Dorotea murió el 27 de marzo del 2011 a los 82 años de edad de causas naturales.